¿Listo? Listo. Bueno, menos mal no estábamos rajando de nadie. A la tercera otra vez. Sí. Eh, Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todas las personas que apenas se están poniendo en contacto con este nuevo Facebook Live del Instituto Eleusis, donde ya venimos como todos los martes a las 9 de la noche, donde estamos de pronto un poco destilando este texto de reimaginar la psicología de Jane Hillman. Ya está en la quinta sección, donde ya estuvimos tratando lo que fue inicialmente el prefacio, después la introducción, y en las últimas dos secciones hemos venido tratando el tema de la personificación, y tal como una imagen como tal en la cual el alma se expresa y la importancia de que el alma en sí misma no es un proceso monocéntrico, unitario, que solamente pertenece pues como arraigado a este nominalismo racionalista, a un solo Dios que lo puede todo y que todo lo hace. Entonces, no, aquí en la personificación, Hillman la intenta también rescatar como una posibilidad de hacer alma, es decir, que nosotros no somos un solo centro, tal como lo plantea la psicología junguiana, hace relación, ese eje yo sí mismo, sino que el alma en sí misma es disfuncional, se fragmenta, todo el tiempo se está en un proceso de, es que esa palabra de fragmentación, porque es que él utiliza otra palabra que me da mucha brega pronunciarla, y bueno, y hemos intentado pues como dar unas pinceladas a profundidad, reflexionar el texto en sí mismo más de lo que nosotros podamos pues como dar a conocer a un nivel egoico, intentamos pues dar como una reflexión del texto en sí mismo. Alejo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Miriam, aquí tratando de compartir el enlace. Ah, bueno, bueno. Oye, una disculpa con los asistentes. La sesión es a las 9 de la noche, pero siempre nos pasa algo. Sí, siempre nos pasa algún enredo con esto, con estos berracos programas, pero bueno. Estamos aprendiendo a manejar esta tecnología tan innovadora. Sí, sí, sí. Miren, yo recomiendo que si siguen esta serie de pláticas, yo les había comentado al principio, están estructuradas como si fueran un curso, entonces eh, sería importante que pudieran ustedes leer junto con nosotros lo que estamos viendo, ¿no? Voy a procurar que cada vez que empecemos la sesión y cada vez que la terminemos, les diga a qué parte del texto pertenece lo que hemos visto. A pesar de que de repente parece que divagamos o nos vamos por las ramas, realmente lo que estamos haciendo es ampliar la visión de lo que Jägerich nos dice como tal. So, no solamente... Gilman, Gilman, Gilman. Perdón. Sí, sí, perdón. Como estábamos platicando de Giger hace rato, Sí, sí, sí. me quedé con el nombre, pero sí, lo que Hillman dice en este texto, y que es muy importante, yo creo que así se tiene que leer un texto, es decir, no solamente pasar nuestra mirada sobre las letras, sino profundizar en cada cosa que se dice y no quedarnos con la duda o con la idea de que algo que está ahí ya lo sabemos, sino que más bien cada idea que se va desarrollando dentro del texto tiene que otra vez preguntarnos y refutarnos a nosotros mismos las ideas que ya teníamos puestas. La psicología, y esto a muchos les choca, John, pero la psicología se hace continuamente y cada vez que nos enfrentamos a un fenómeno nuevo. Sí, de hecho, la psicología es un devenir constante, es algo que constantemente se hace, nos interpela de ese proceso en el cual ella se encuentra también en sí misma, o sea, que es un desarrollo del cual nosotros tenemos que estar alerta y que no es estático, es decir, que no se enclaustra ahí, digamos, en lo que puede ser de pronto entonces solamente la psicología junguiana, hasta en la misma psicología arquetipal o otra psicología, sino que es un fenómeno en sí mismo que constantemente está deviniendo, que constantemente nos interpela, que constantemente debemos de estar reflexionándolo y destilándolo en sí mismo, más allá de los prejuicios morales, éticos o personales que yo muchas
muchas veces pueda tener en relación a ese devenir del fenómeno psicológico. Bueno, y que en Hillman eso es fundamental también, de cierta medida, porque, porque bueno, ahí hay un problema lejos, poniendo pues en contexto a la gente que nos quedamos fue en la página 95 del texto, donde estábamos tocando, nos quedamos en que se me perdió, el imperio del ego romano, decadencia y desmembración, donde bueno, aquí Gilman nos interpela un poco en relación a que el alma no es una cuestión estática, como no lo ha hecho el cristianismo católico hace muchísimo tiempo, de solamente hay un solo Dios, sino que el alma en sí misma también se separó de ese proceso monoteísta y nominalista, sino que también dio un paso a una forma de ver la psique en sí misma en un proceso que es multidimensional, es decir, que es fragmentario, que somos una pluridimensionalidad, que la psique en sí misma se disocia, se distorsiona, se fragmenta, se hace ese proceso esa palabra se me enreda, esa berraca. Bueno, entonces, que nosotros no podemos, es decir, que mantener la supremacía de un yo, en este caso del ego, como pasaba muchas veces en el Imperio Romano, sino que eso se fue cayendo precisamente cuando empezaron a aparecer en nosotros entonces otras personalidades secundarias al ego en este caso. Entonces, que en ese tiempo, por ejemplo, cuando una persona entonces estaba sufriendo de una enfermedad a nivel mental o estaba sufriendo una posesión, entonces que eso era el diablo ahí que se estaba apoderando de esa persona y que no debería por qué estar ahí. Entonces, que la esquizofrenia en sí misma era pues como un mal, un daño y no como la tensión en la cual el alma también se estaba presentando en sí misma en ese proceso que se está desplegando ahí, pero que no necesariamente da cuenta de que este yo consciente, de este yo monocéntrico que tenemos, no tiene una supremacía total sobre la psique, que no domina la psique, sino que hay otras formas donde la psique también busca manifestarse. Por ejemplo, eso lo mencionaba Gilman, que también, por ejemplo, que cuando el alma sufre de una aflicción, como en este caso cuando aparece la depresión, entonces es como una forma de también demostrar de ella rehusarse a seguir esos procesos maníacos, sino que también ella se rehúsa también a todas esas necesidades egoicas, o también en el caso, por ejemplo, del autismo, cuando Gilman mencionaba ahí de que el alma también se rehúsa a ser parte del mundo y se vuelca a sí misma también, o sea, que eso también son los mismos procesos que ella también va teniendo, más allá de pronto lo que nosotros podamos pensar o decir, y que, por ejemplo, en el Imperio Romano, entonces había esta necesidad todavía de poder mantener una supremacía del yo, pero que este yo en ese tiempo empezó a sufrir también de una decadencia con todo, con el surgimiento entonces de la esquizofrenia y de otras enfermedades mentales, como una posibilidad también donde el alma está hablando en sí misma, donde el alma está siguiendo otro proceso y que ella en sí misma no es como yo la quería mostrar como una totalidad, sino que es una fragmentación constante y que sufre bifurcación de manera constante. Ok, sí, John. De hecho, eh, el subtítulo de esta parte se llama el imperio del ego Del romano. ego. Pero fíjate, Hillman lo utiliza como una metáfora realmente, ¿no? Igual que utiliza también, bueno, no una metáfora, perdón por la palabra, como una imagen específica. Hillman Eso. utiliza a la Roma antigua como una imagen semejante a lo que nosotros concebimos ahora como el ego y que tú bien lo has desgajado, ¿no? En la Roma antigua, ¿sí? Hay una unificación de los elementos y una expansión imperial, de tal manera que la cultura se va haciendo cada vez más amplia, cada vez más absoluta, pero digamos, el problema de la antigua Roma es precisamente la expansión tan amplia del imperio. Cuando Roma se vuelve demasiado grande, también la administración se vuelve muy pobre, se va empobreciendo cada vez más y van surgiendo problemas internos y sobre todo
los pequeños grupos, ¿sí? Bárbaros que hay alrededor del gran imperio y que van a terminar por destruir este gran movimiento que fue en su momento la antigua Roma, ¿no? Hillman juega con esta imagen para mostrarnos y darnos el ejemplo de que en nuestra época específica el ego también tiene una función similar. El ego es una, primero el ego es una concepción del alma en sí misma, ¿sí? Es una imagen, el ego es un complejo de entre tantos complejos que existen en la psique, pero es el complejo que tiene como función y tiene como idea de sí mismo que no es un complejo, es un complejo absolutista, es un complejo alrededor del cual giran todos los elementos de la investigación psicológica en la modernidad. La psicología tal como está constituida en nuestro tiempo es una psicología del ego, porque surge de la necesidad y de la fantasía del ego de que toda la psique gira y tiene su origen en sus propias necesidades. Esto es bien interesante, John, porque como tú bien lo dices, cuando aparecen fenómenos discordantes con el ego, fenómenos que muestran la fragmentación natural de la propia psique, como la esquizofrenia, como la depresión, como las personalidades múltiples, como los sueños en otro punto, eh, para la psicología, estos elementos se vuelven factores patológicos que hay que curar, ¿sí? Factores patológicos que hay que curar, pero esta curación y esta fantasía de la curación proviene precisamente de la visión del ego de sí mismo, de cómo tendría que ser. El yo es el yo y su ideal del yo, ¿sí? Jugando un poco con esta palabra, con este concepto freudiano. O sea, el ideal del yo en este sentido es la idea que el propio yo tiene de sí mismo y cómo la proyecta en la realidad para poder asumirse a sí mismo como el centro de la misma. Entonces, nosotros lo vemos, por ejemplo, no sé si lo has notado, John, o si lo has visto, yo creo que sí, en los propios junguianos. Cuando platicamos, por ejemplo, de esta situación acerca de las imágenes, acerca de la vida lógica del alma, ya con Jäger y todo eso, una de las primeras una de las primeras reacciones que ocurren en esta situación es, no, no, pero si la imagen, si yo me dejo llevar por la imagen, entonces eso ya es locura, ¿no? Eso ya es quiebre del yo, eso ya es un quiebre psicótico, una esquizofrenia, una división de la personalidad. Incluso cuando tratamos nosotros un caso, regularmente la respuesta a toda esta situación es la integración del yo, ¿no? El yo tiene que estar integrado, el yo tiene que estar fortalecido para que pueda asumir todo el mundo del inconsciente y toda esa situación. Esto no somos conscientes de esa situación como junguianos, pero nos pone precisamente en el discurso sintáctico de una psicología basada en las necesidades del yo, porque, o sea, el miedo a la esquizofrenia, el miedo a la posesión, el miedo a que las imágenes inconscientes me avasallen y me rompan, ¿sí? Es el miedo del ego. Uh-huh. No el miedo del alma, ni el miedo de la psique como proceso, eh, perdón, como proceso lógico o como proceso completo, sino es el miedo de una posición específica de la propia alma, que nosotros llamamos ego, de perder el control sobre aquellas otras potestades que se le aparecen y que cree que él ha hecho nacer. Fíjate que, por ejemplo, me recuerda mucho la mitología hindú, en la mitología hindú, cuando Brahma aparece, cuando Brahma nace, no nace, no, él es creado también. Y de esa creación surgen también los otros dioses. Pero como Brahma aparece primero, él cree y los otros dioses creen que él es su creador, ¿no? Entonces, esta situación se parece un tanto a esta parte del ego. El ego cree que él es el creador de la psique y que la psique tiene que comportarse de acuerdo a las normas que le convienen a él. Y esa visión nosotros la adoptamos de tal manera que todas nuestras concepciones en psicología, desde la psicología profunda, el, 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 ¿cómo se llama? El humanismo, la psicología transpersonal,
la psicología cognitivo-conductual, todo ello construye sus conceptos en base a la propia estructura yoica y cómo fantasea consigo misma. ¿Qué te parece eso? Sí, me hiciste acordar de lo que decía López Pedraza, de esa importancia de adherirse a la imagen tal y como se nos va presentando, porque también uno escucha, por ejemplo, en muchos arquetipales, entonces les aparece la imagen. Sí, entonces dice, sí, nosotros nos adherimos a la imagen. Claro, semánticamente lo están diciendo, pero entonces por allá sintácticamente hacen otra cosa, entonces le ponen el mito, el cuento, usted no tiene por qué personificarse, esa es la manifestación del Dios tal ahí. Hablamos de una conciencia grupal donde los dioses se muestran, nos amplifican el ego, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que en últimas instancias no es más que un reforzamiento del yo y no atender a la imagen, es decir, tanto en estructura, en contenido y cómo ella también se va desplegando ahí. Es decir, que en esta importancia en la cual nos habla Hillman es que la supremacía del yo ya quedó atrás, entonces da un lugar entonces a esta psicología politeísta en el sentido que toma tanto a los dioses, pero en el sentido de que no solamente somos una conciencia monocéntrica en relación a que todo gira en torno a nosotros, es decir, a ese yo titánico del cual estábamos hablando en la introducción inicialmente. Entonces, que Gilman nos propone entonces una visión de que es que la psique, como mencionabas en un video, está llena de enfermedades, está llena de personalidades, está llena de situaciones caóticas, está llena de experiencias que hasta incluso acceden, donde el ego no puede tener ningún control sobre ellas, sino que es que esa es una forma como tal que tiene para presentarse. Eso le decía Eskenazi en uno de los audios donde él decía, ante el rechazo del alma, ante el rechazo del alma en Occidente, ella aparece a través de enfermedad. Y una forma de decir, en este caso, son todas estas personificaciones que constantemente hay que ir atendiendo, donde el ego en sí mismo está en una decadencia, pero que estas psicologías, como vos muy bien mencionaste, tanto la junguiana, la misma psicología arquetipal, la psicología humanista, la psicología cognitiva conductual, quieren mantener una supremacía del yo ante el alma, es decir, ante la decadencia del ego. Entonces, estas psicologías surgen como la posibilidad de mantener esa supremacía y que el yo puede mantener o controlar todas estas acciones de la psique en sí misma, pero que es algo que los excede y que constantemente se impone más allá de lo que nosotros queramos desear. Entonces, es decir, que no hay una conciencia o no hay un respeto a todas estas formas de personificación, de disociación, de trastorno mental, de cómo se van apareciendo, sino que entonces tenemos la necesidad inmediata de curar, de interpretar, de analizar, de ponerle la etiqueta, de ponerle configuraciones para que el ego pueda decir, claro, es que yo la manejo y pasa por esto, pero puede que en sí misma no tenga ninguna ninguna causa o algo causalista como lo hacen las mayoría, muchas de las psicologías, sino que es como una forma también de decir que es que usted no, el yo no tiene la, la supremacía sobre el desarrollo de la psique y de las imágenes que constantemente se le están presentando, sino que hay más bien hay que tener esa intención de poner al yo al servicio de las imágenes, es decir, donde el yo en una postura sumisa, baja, debe de estar consciente de cuál es su lugar, porque Kigerich lo dice de una manera muy clara y muy bonita que la neurosis surge es porque el ego no se resiste a hacerse consciente de sí mismo y de sus limitaciones y de lo que le compete. Entonces el no atender precisamente a estas imágenes o aquello que viene se nos va a exponer de una manera mucho más fuerte y si no las atendemos tal y como se nos presentan, va a generar peor o una mayor desestructuración, porque ya lo decía el mismo Jung. Jung decía que es preferible estar al servicio de un Dios que ser esclavo de una manía. Ok. Aunque fíjate, hay que tener cuidado ahí otra vez, ¿no? Porque fíjate que de repente esa situación, si no somos cuidadosos, se nos escapa sin saberlo, Sí. ¿no? El miedo a la destructuración otra vez aparece. Y además puede aparecer esta situación
que denuncia en otro momento Giegering, ¿no? La situación evangelizadora, de pensar que si no hacemos algo nosotros, es decir, si nosotros no atendemos una situación específica, entonces cometemos un pecado que va a ser castigado con alguna situación. Y eso realmente tiene ahí muchas aristas que tendríamos que preguntarnos, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que preguntarnos si, como tú lo has dicho bien, la causalidad dentro de la psicología no es sino una fantasía también, una fantasía que tenemos que entender y que aparece ahí en la necesidad del ego por tratar de entender cómo se relaciona con las otras formas o con los otros complejos que lo acompañan dentro de su contexto psíquico, ¿no? Para el ego, obviamente, cada vez que pierde el control, cada vez que no tiene, o perdón, cada vez que los hechos y las experiencias no se atienen a su propia norma de cómo tienen que ser, los patologiza y los vuelve algo, los convierte en enfermedades, ¿no? Esta situación de la enfermedad parece ser también como una fantasía del ego acerca de cómo se relaciona con los otros elementos de su propia, de su propio contexto psíquico, como ya te había dicho. Pasa sobre todo en esta época moderna, eh, eh, en donde el ego se ha afianzado como tal. Mira, la construcción de la conciencia tal como se ha llevado a cabo durante milenios, ¿sí? No siempre ha tenido al ego como el centro de la personalidad. Había épocas hace millones o hace miles de años en donde el ego no era tan primario como lo es ahora. O sea, en donde los sujetos, cuando los antiguos pueblos podían hablar con las criaturas féricas, con los shai, con los espíritus del bosque, cuando podían hablar con los ríos, con los árboles, con los pájaros y todo eso, cuando comprendían todavía el lenguaje del otro mundo, eh, eso es una muestra de que la primacía del ego todavía no era tan relevante. Pero a partir precisamente ¿cómo se llama?, del Renacimiento, a partir del Iluminismo, a partir de la Revolución Industrial, ¿sí? Se va alzando un eje de racionalismo dentro de la propia visión de la conciencia y del mundo, de verse a sí mismo a través de la razón, que va entronizando al yo como el elemento principal a través del cual la conciencia se relaciona con el mundo y consigo mismo. Entonces, también tendríamos nosotros aquí que pensar si esta emergencia del ego como un elemento primordial no tiene también una función específica ¿no? Pero bueno, para Hillman en específico, el que el ego sea ¿cómo se llama? Tan prominente, ¿sí? Es a lo que tú bien aludías se llama, y que Hillman llama monoteísmo, que es la fantasía de que la unidad psíquica, perdón, de que la psique funciona como una unidad, como un proceso que gira alrededor de una situación, digamos, eje en particular. Ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos platicado, John. Si esto lo trasladamos, por ejemplo, a- al concepto del sí mismo, el sí mismo junguiano, que es tan importante, el self, que es el eje a través del cual la personalidad y la conciencia y el inconsciente y el alma, como en su completitud, se dirigen para poder integrarse dentro ¿no? Vemos ahí que incluso si nosotros asumimos que el ego fantasea ¿cómo se llama? Con situaciones trascendentales, podríamos decir también que el self, en este sentido, es la fantasía del ego, ¿sí? Al creer que más allá en la trascendencia sigue él, ¿no? Él sigue, pero con una figura mucho más luminosa, con una figura más prominente. Entonces, no he escuchado esa situación en otro autor, en otro libro, a lo mejor alguien del público sí, pero sería interesante, por ejemplo, poder hacer un estudio de cómo se va construyendo la dimensión del self, ¿no? La dimensión del self como concepto, es decir, no dentro del ámbito junguiano desde nada más, sino más bien cómo Jung va construyendo
la necesidad de que haya un eje rector, ¿sí? Alrededor del cual todos los otros elementos giren. Ajá. ¿Por qué y para qué? En Hillman, por ejemplo, esta necesidad del self no existe, porque si nosotros asumiéramos la autonomía de cada imagen, diríamos que cada imagen tiene su propio self dentro de sí mismo, ¿sí? Es decir, su fin, su objetivo, está dentro de cada fenómeno que se nos aparece. No tenemos que ir a buscarlo en ningún otro lugar, ni tenemos que inventarlo. Se nos aparece como tal. El fenómeno es ya el proceso en su completitud. Por lo tanto, la imagen tiene también su propio desarrollo y se dirige hacia sí misma específicamente. Sí, ahí era donde yo mencionaba una vez que en este caso para Gilman el alma es multicéntrica, o sea, no tiene ese eje rector, sino que, como vos estás mencionando, la imagen en sí, la imagen tiene un sí mismo que se despliega, que se desarrolla, más que llegar a ese principio como ordenador y rector, como aparece en Jung, la relación, ese eje yo sí mismo y que bueno, y que según él la patología se da es precisamente por esta disociación que hay en la psique, pero que no llegó a entender que esa misma disociación también es el proceso del alma y que el alma también se resiste a un solo principio rector y que, como se está diciendo, y que los demás periféricos deben de ser como ahí, como un centro ahí de abstracción, que todo tiene que pasar por este proceso, pero que como vos muy bien estás mencionando, a un lugar precisamente a atender a la imagen y en ese contenido que ella va presentando en sí misma, más que ponerle como bueno, entonces apareció la serpiente, entonces es el símbolo de la madre que hay que atender, que se está viendo verde ahora, ¿no? Pues esa es una necesidad en este caso que pasa del ego o en el caso del mismo junguiano, de que semánticamente dicen nosotros no literalizamos la imagen, o semánticamente dicen, la disociación puede ser una parte de la psique, pero sintácticamente lo rechazan, rehusan y buscan integrar, buscan todo el tiempo estar literalizando estos procesos de la psique que no es unitario, sino que es fragmentario, sino que es disociativo, que es separatista, que es de muchas personalidades. Y bueno, o sea, que con esto que con el Imperio Romano también y las formas en cómo apareció la personificación también es una forma de decir de que el ego no tiene como tal la supremacía ante los procesos del alma, ante las imágenes que se le van presentando. Y bueno, que ahí es donde Hillman también hace esta acotación muy, muy chévere que la quiero leer porque me gustó mucho. Pues me parece que es muy, muy, muy exacta en lo que dice. Cuando dice, el término esquizofrenia se acuñó oficialmente en el periodo inmediatamente anterior a la Primera Guerra Mundial, un periodo que asistió a la correspondiente fragmentación de la pintura, la música y la literatura, y a la correspondiente relativización del ego en las ciencias naturales. Los casos de personalidad múltiple eran importantes porque confirman la multiplicidad del individuo en un momento en el que el mismo fenómeno comenzaba a ser su aparición en la cultura general. Gracias a esta perspectiva esquizoide múltiple, contemplamos que el mundo ya no está unido por la razón, que ya no está unido ni centrado en lo absoluto. Fíjate, esta situación es curiosa, John. Mira, yo cuando he platicado y he estudiado el psicoanálisis como tal, eh, regularmente el psicoanálisis es visto dentro de la cultura como la reivindicación del inconsciente y de la psique como un elemento, ¿cómo se llama? Abierto dentro de nuestra cultura. Es decir, como si el psicoanálisis fuera un potenciador de la propia psique para poder expresarse en su diversidad, ¿no? Que fue retomado por la cultura precisamente, por surrealismo, el dadaísmo, todas esas corrientes que surgen de la exploración de los elementos inconscientes. Pero desde ese punto de vista, a lo mejor lo contrario sería lo cierto, es decir, las ciencias de la salud, o sea, no solamente la psicología, sino la medicina y específicamente, por ejemplo, el trabajo social, todas aquellas
ciencias que se encargan de poder de alguna manera entrar en contacto con el mundo psíquico del sujeto, ¿sí? La sociología, antropología. Entonces, en específico estas, parece como si surgieran como una forma o como una necesidad precisamente del ego monoteísta de poder controlar y mantener atados a sus, ¿cómo se llama? A sus disidentes, ajá, ante una norma específica que le pertenece a él. No, no nos vayamos muy lejos, ¿no? Este es el planteamiento de Foucault, ¿no? O sea, o sea, la función de la prisión, la función del manicomio, la función de la psiquiatría, la función de la psicología como De tal, la escuela también, y de la de la escuela, educación. exactamente, es una función represora, y es una función represora de aquellos elementos, en este caso, que no pertenecen al ego, o que el ego cree que no le pertenecen, o que se salen de su propio ideal acerca de cómo tendría que ser la realidad según su punto de vista. Entonces, fíjate, en ese caso, el psicoanálisis no sería ni el potenciador ni el gran liberador de la psique, sino al contrario, sería una herramienta específica del propio ego, ¿sí? De la cultura del ego, alrededor del ego, para coaccionar a los elementos psíquicos multivariados alrededor de la necesidad de el fortalecimiento de la conciencia del yo. Ahí donde había el ello, tiene que haber el yo, ¿sí? Es decir, Sí, sí, hay, eso lo... hay una, hay un, hay una fantasía de que el ello, ¿sí? De que las pulsiones básicas del ser humano pertenecen a lo primitivo, como si fuera un pequeño cavernícola que está ahí en nuestra cabeza, y que cuando llega el yo, ¿sí? Es un elemento represor que pone en orden estas, Los impulsos. estos impulsos, estas pulsiones. Entonces, ¿no será esa situación, John, también una fantasía que el ego va construyendo culturalmente para poder elevarse como la máxima potestad dentro del discurso psíquico? Y todas las psicologías, incluyendo la junguiana, ¿sí? Giran alrededor de ese discurso. Sí, fíjate que un filósofo de aquí colombiano que se llamaba Estanislao Zuleta dice que el psicoanálisis lo domesticaron tanto que lo pusieron al mismo servicio del ego mismo. Y Foucault también criticaba eso, que el psicoanálisis era nomás como una forma de domesticación, de adaptación y de poder ejercer poder sobre el sujeto también. Pero entonces es ahí donde surge entonces precisamente la domesticación entonces de estas personificaciones, la domesticación de estas formas de hacer alma que se nos va apareciendo y que eso constantemente aparece en la consulta clínica Alejo. Por ejemplo, entonces la persona, ay, no, es que yo no quiero estar deprimida, ay, es que esta ansiedad me está avasallando, ay, es que es que este miedo no lo quiero tener, es que esa crisis existencial no la quiero vivir, es que es aquí no quiero vivir con este trastorno límite, pues, con esta cuestión que me está excediendo, que me lleva a una desesperación. Y entonces, ¿qué dice el psicólogo? No, venga, vamos a ver, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Cómo domesticamos eso para que usted siga entonces en una función egoica adaptada a la cultura, más que atender este proceso de la psique misma? Porque ahí también lo menciona Hillman cuando tocaba a un psicoanalista muy destacado de freudiano que se llamaba Otto Fitch, creo que así es, Fitch, algo así se llama este berraco, Penichel, donde él entonces menciona que es Feniche, Penichel. listo, ese. Entonces, que decía que precisamente la neurosis se daba era por el debilitamiento del ego, por un defecto que tenía el ego. Y no era más bien, es decir, que es ahí en esos debilitamientos y todo es lo que hay que atender o sea, es decir, lo que se aparece y que como tal es una forma también de hacer, sí que de atender, perdón, de darle lugar a eso que hay que vivir y cuáles son lo que fenómeno en sí mismo, esa imagen en sí misma va necesitando y se va desarrollando
más que como poner a la neurosis en nuestro favor o hacer, o como menciona Jung, que la neurosis es sagrada, pero que es todo lo contrario. La neurosis, Hillman dice, no, la neurosis no tiene nada de sagrado, eso deja ver al ser humano lo más bajo y lo más perrateado que pueda estar hablando en términos muy coloquiales, es decir, donde esa neurosis le está mostrando a usted que es que usted no tiene poder sobre todo, que hay algo como que a usted en sí mismo lo excede y que es muchas veces esa neurosis que se le trata como una enfermedad, porque todo lo que no va a favor del ego, entonces todo se rechaza. Entonces es enfermedades, problemas, esquizofrenia, depresiones, trastorno límite de personalidad, que una cosa, que la otra, pero que no es más que una forma de hacer alma. Ojo que esto que estamos diciendo aquí, esto a los que son muy moralistas y muy puristas, de pronto les puede estar chocando, pero que en realidad si fuéramos a hablar psicológicamente es atender ese proceso tal y como se nos va presentando, es atender a la imagen tal como se le está presentando, más que de lo que necesita el ego. Sí, exacto. En esa situación, tendríamos nosotros que preguntarnos entonces, ¿cómo, o sea, no solamente qué es lo que hacemos, sino desde qué posición lo hacemos como psicólogos? ¿Desde qué lugar? Sí, desde qué lugar, ¿no? Hay dos, fíjate que me parece dos líneas en esta parte, ¿no? Hay una línea muy dura que es la línea de la psiquiatría, que es una línea en donde, es una línea bastante severa, en donde en algún momento se encerraba, se trataba con electroshocks y ahora se medicaliza. Todos aquellos fenómenos que nos parecen aberrantes, ¿sí? Y esos fenómenos que nos parecen aberrantes, obviamente son aberrantes para una fantasía del ego en particular, la fantasía, como ya habíamos dicho nosotros, de la unidad de la personalidad. Eh, hay una corriente en psiquiatría, en el pensamiento psiquiátrico que se llama antipsiquiatría, está representada por David Cooper. Cooper, Ronald Delane y Thomas Szasz, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos precisamente se preguntan sobre la pertinencia de la locura dentro de la vida psíquica. Una, una, una imagen, perdón, una frase que recuerdo me parece que era Ronald Delane, era que, o sea, el sujeto enfermo psiquiátricamente era aquel sujeto que rechazaba la enfermedad propia de la sociedad. Es decir, el enfermo no era el enfermo, sino el enfermo era aquel que no aguantaba la enfermedad propia de la cultura en la que nos encontramos. Ahí hay un problema en ese tema. Más adelante lo vamos a ver porque Hillman lo retoma también en esta parte, ¿no? Pero bueno, es interesante esta situación. Es interesante porque entonces vemos que hay un pensamiento también disidente de lo que el pensamiento hegemónico nos va brindando como lo que nosotros como psicólogos tenemos que asumir que es la función. Sin embargo, esto que nos está presentando Hillman es incluso un poco más revolucionario porque se pregunta desde qué imagen nosotros estamos construyendo nuestra cultura, desde qué imagen estamos construyendo nuestra visión de la psicología. Esa es la parte fuerte. La parte un poco más soft, pero también, pero incidente y que en nuestro tiempo es muy preeminente, es aquella que nos dice, por ejemplo, cuando nosotros estamos frente a un problema y que lo repetimos constantemente, ¿qué te quiere enseñar tu síntoma? ¿No? ¿Qué te enseña este problema que tienes? ¿De qué puedes aprender de esta crisis? ¿Qué, qué te está mostrando la vida que necesitas aprender? ¿Qué lecciones estás vivenciando en esa situación? Es decir, hay un discurso inconsciente, sí, inconsciente porque no somos conscientes de él, que ocurre dentro de la psicología y dentro del campo de la autoayuda, hija, hija bastarda de la psicología, pero al final hija de la psicología, Sí. eh, que nos dice Bastardo. que los fenómenos, Esto sonó muy bueno. que los fenómenos tienen que dirigirse hacia mí, ¿no? Que lo que ocurra, que mis adversidades, que mis enfermedades, que mis problemas, que aquello que yo veo como crítico y que me mueve y que me trastorna, tiene que ser dirigido hacia mi ego.
Yo como ego tengo que fortalecerme de todo eso. Yo como ego tengo que alimentarme de todas estas situaciones. Y yo como ego tengo que aprender de lo que ocurre dentro de la psique, ¿sí? Entonces, es terrible esta situación porque le quita a las imágenes su propia potestad para poder otorgárselas a una sola, que es el ego monoteísta. Se las otorga y dejamos Sí, armado todo el campo de lo psíquico que ocurre alrededor de nosotros y que nos excede, porque ya decía Jung que el alma, ¿sí? Que la mayor parte del alma está fuera de nosotros. sí, me hiciste acordar de eso, que eso ha pasado, que por ejemplo ese es el discurso que prolifera por cuenta de esta situación que estamos viviendo, porque ya estoy cansado de ser su nombre, de esta situación que estamos viviendo a nivel global. Entonces, no, que el coronavirus nos vino a enseñar una cosa, que nos vino a enseñar la otra, a dedicarte tiempo a ti mismo, que la imagen virginal de Afrodita, volviéndonos otra vez introvertidos. O sea, hay una cuestión que es más como la angustia, que es más como la angustia o el miedo de aquello que se nos está presentando más allá si tiene una necesidad egoica o no, o más allá de lo que yo muchas veces pueda pensar. Que hasta incluso eso nos excede y que ese es el mismo proceso, porque la imagen tiene que estar al servicio mío. ¿Por qué la imagen tiene que estar al servicio mío? ¿Por qué esta situación que el ego considera una enfermedad tiene que estar al servicio mío? No, yo por eso me encanta tanto Gigeris en esa parte, es que la neurosis es porque el ego se reduce a ser consciente de sí mismo, es en el sentido de que que si a ti te está apareciendo algo, hay que dejarlo que se despliegue, que la imagen se vaya desplegando en sí misma y que ella cumpla su proceso más allá de las percepciones personales, egoicas que yo tenga. Entonces es decir, que si uno en ese proceso que está ocurriendo puede salir tocado, transformado, esa es otra cosa. Pero es como lo decía Enrique Skenazy, el estar a la altura le voy a decir, de la imagen, poder aproximarse a esa imagen, es dejar que ella se vaya desplegando en sí misma más que llegar como al miedo mismo de rechazarla o de expulsarla, que es en el caso de la personificación misma. Eso lo decía muy bonito Otto Rahn. Otto Rahn decía que querer curarnos de todo lo que se nos presenta entonces es dejar la vida de lado. Es decir, entonces, querer curar estas imágenes, estas personificaciones que estarán al servicio de nosotros, entonces es decir, que estamos incididos de la vida y que todo va a girar en torno a este ego monocentrista, que ya con las imágenes y con las personificaciones y con la fragmentación del alma y como ella tiene para mostrarse, es decir, es el lugar donde ella se despliega tal y como se presenta. Entonces, que hay un proceso a nivel de nosotros que nos excede, que no habla de nosotros, que las imágenes y las personificaciones van siguiendo un transcurso que están ahí para desplegarse y mostrarse, más allá de lo que, es decir, seguir a la imagen, más allá de lo que yo piense como de una manera muy utilitaria de que, a ver, ¿esto para qué me va a servir a mí? ¿Esto para qué me va a contribuir a mí? Que ese es el discurso que prolifera en el discurso junguiano, humanista, todo de mantener siempre repotenciado al yo de que esto te tiene que servir de algo. Las personificaciones van siguiendo un transcurso que... listo. Sí, te me fuiste Alejo. Estoy. No, tienes toda la razón en esta situación. Fíjate, pero no la has visto, yo, Néstor. Bueno, es pregunta retórica porque la hemos platicado. Pero, o sea, estos psicólogos que están constantemente hablando precisamente de esta situación que estamos viviendo, ¿no? Y cómo hacen eh, hacen teatro, ¿sí? De lo que representa la pandemia, por ejemplo, en este momento, para nosotros, ¿no? ¿Qué aprendemos de esa situación?
¿Cómo estar frente a eso? ¿Cómo curarnos frente a esa situación? ¿Qué nos enseña, como tú dices? Pero no solamente eso, sino hay, hay fantasías dentro de la psicología que ven a todo tipo de catástrofe como algo que tendríamos que evitar en algún momento. Mira, yo pienso en este momento en el tomo 10 de la obra de Jung, ¿no? Civilización en transición. Es un libro que gira en torno al rechazo de la catástrofe, al cómo tendríamos que nosotros sobreponernos a las cosas terribles que ocurren, ¿sí? ¿Cómo podríamos saber, cómo se llama? Por ejemplo, en su ensayo sobre la lucha con la sombra, Con las- hay una idea muy interesante en donde él dice, en donde él no lo dice abiertamente, pero se entiende de lo que está diciendo, que si los alemanes en algún momento hubieran aceptado su sombra, no hubiera pasado lo que pasó, ¿sí? No hubiera surgido un elemento, un sujeto como Hitler que hubiera canalizado las energías psíquicas, inconscientes de tal forma que hubiera mesmerizado a un país en específico, ¿no? Es un decir, país. como si estas catástrofes no tuvieran que ocurrir, como si esto pudiera ser evitado de alguna forma, como si nosotros, como la imagen de Cristo cuando está en el monte rezando y le pide a su padre, pasa esta copa de mí, ¿no? O sea, no me hagas esto, ¿no? Oye, por favor, no me tortures, no me mates, déjame vivir, ¿no? Esa es la petición del ego, precisamente. O sea, la petición del ego es, yo quiero sobreponerme a esta situación y hacer como que no ocurre, como que no pasa. Entonces, cuando escuchamos a estos psicólogos que están en las redes, John, y que nosotros los hemos visto constantemente, hablando acerca de cómo podemos sobreponernos y cómo podríamos evitar futuras catástrofes, a mí me sorprende, te digo, porque muchos de estos psicólogos son psicólogos arquetipales, ¿no? O sea, psicólogos Sí, y es lo más curioso. que se dicen imaginales, y nosotros hemos revisado que la imagen psíquica tiene que ser tomada como su propia verdad, como su propia autonomía, como su propia necesidad y verla desde su propia visión. Entonces, esta Como catástrofe, su propia contradicción. exactamente, y esta catástrofe, John, y las catástrofes que han ocurrido y las catástrofes que ocurrirán, las pequeñas catástrofes cotidianas y las gigantes, ¿sí? Que pertenecen a la cultura, no son imágenes también, no son fenómenos y por lo tanto como fenómenos no tendríamos también que tener una visión, digamos, desapegada de esa situación para poder entenderla desde sí misma, porque cuando nosotros decimos no tendría que ocurrir o tendría que ocurrir de una forma distinta, no estamos entonces en realidad hablando desde el propio ego, que el ego es el que teme la destrucción, el ego es quien teme la muerte, el ego es quien teme la fragmentación y la extinción de sí mismo. O sea, las fantasías de extinción y las fantasías de muerte en nuestra época pertenecen precisamente al ego como temeroso de su propio devenir y de su propio futuro. La Tierra, obviamente, o sea, estamos como nunca, ¿sí? En la posibilidad de destruir el planeta, ¿sí? Estamos como nunca en la posibilidad de terminar con toda la vida dentro de. ¿Y eso qué? ¿No? ¿Y eso qué para el alma? O sea, ¿es importante para ella? ¿No acaso la vida ha terminado una y otra vez en nuestro planeta? ¿No acaso la vida ha terminado una y otra vez en el universo? ¿Quiénes somos nosotros para sentirnos tan importantes? Ya desde hace mucho tiempo, ¿sí? Para la astronomía, el mundo dejó de ser el centro del universo, pero todavía nosotros, ¿sí? Estamos como en la Edad Media o antes de la Edad Media, pensando que nosotros somos el centro del universo psíquico, que somos el centro de la existencia como tal, y que no tendríamos por qué ser destruidos. ¿Por qué no? O sea, si nuestra destrucción traerá, digamos, una nueva forma de la existencia,
pues no le veo ahí contradicción ni una situación tortuosa más que para nosotros, que obviamente quisiéramos vivir para siempre, pero no es posible. La muerte es precisamente la, la, la fuente de la propia creatividad psíquica. O sea, cuando aparece la muerte, aparece también la posibilidad de ser multivariados, de desarrollarnos en niveles que no podríamos hacerlos si no existiera él. Pero el ego es un ego que no quiere morir, es un ego que no quiere desprenderse de sí mismo, es un ego que ante todo cambio, ¿sí?, teme su propia destitución, su propio vive su propio Armagedón cada vez que piensa que algo va a cambiar, ¿no? Teme perder su supremacía, que es en el caso que le pasó, en este caso, a Dios con la lucha con este caso, con el diablo, hablando en el mito cristiano. Entonces, cuando Lucifer coge y se enfrenta entonces a Satanás y lo derroca porque él porque temía perder esa supremacía. Y es no más otra cosa que está pasando, y es algo, por ejemplo, que es muy delicado, como es decir, en los mismos arquetipales. Entonces, cuando dice, no, es que resulta que es que estamos viviendo el mito prometeico, el mito de Narciso, el mito pánico. Entonces son poniéndole imágenes, como intentando anticiparse a lo que la imagen muestra, a lo que la imagen se presenta. Es decir, es la necesidad del ego anticiparse a un proceso del alma, anticiparse, ir más adelante de la imagen misma, que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con las mismas personificaciones que se nos aparecen. Aprende 3, 4, 5 técnicas para que no te deprimas dentro de 5 o 6 años. Aprende entonces a relajar y a meditar para que no te tengas que enfrentarte a una tristeza o a una desesperación o a una... Es decir, todo el tiempo hay que estar fortaleciendo al ego para que se puede anticipar entonces a los mismos devenires de la psique, entonces de que no tenga una fragmentación, que no haya ruptura, que no haya depresión. Entonces, cuando dice la OMS, ¿qué pasa? Que estamos, que en el 2020 la depresión iba a ser una enfermedad a nivel mundial, que va a ser una pandemia. Venga, ¿cómo así? O sea, y hay una satanización hacia las personificaciones, hay una satanización a las imágenes mismas como se nos van presentando y a estas mismas fragmentaciones. ¿Y por qué hay que satanizar? ¿Y por qué no hay que poner es decir, el ego en tanta humildad y en tantas limitaciones que tiene, darle hasta lugar a que estas imágenes sigan su curso más allá de lo que yo pueda, pensar, de lo que yo pueda pensar, racionalizar o anticiparme a estos procesos? Yo pienso que eso sería prácticamente como anticiparnos a la vida misma, ¿no, Alejo? Exactamente, ¿no? Fíjate, y ahí vamos un poco más adelante de Hillman, ¿eh? También en esta situación. O sea, lamento decirlo también porque puede parecer muy soberbio, pero sí. Hillman, por ejemplo, también habla acerca de la inflación hermética, por ejemplo, en cuanto a la función del Internet, ¿no? Entonces, nosotros vemos que si nos atenemos, o sea, leyendo este texto, vemos que si nos atenemos a la propia imagen como tal, la imagen despliega algo más, ¿sí? La imagen tiene una situación interna también que se va construyendo. Pero bueno, no nos adelantemos, Sí. porque ya eso ya Sí, pertenece. no, ya estaríamos metiéndonos en términos ya mucho más, no, pero fíjate que sí, ahí podríamos también criticar a Hillman de una manera muy sencilla. Entonces, cuando dice que todo este fenómeno de la internet y esto es que es porque hay una sobredosis de Hermes, ¿sí? Y yo, bueno, ahí sí, eso totalmente lo podríamos deconstruir, pero bueno, esa no es la intención en este caso. Volvamos En el entonces mismo, a retomar. ¿Cómo? o sea, lo Y el podríamos decir mismo Hillman lo hace. ¿no? Sí, pero entonces, si volviéramos a retomarnos, retomando atrás, porque todo lo que estamos diciendo está conectado muy en relación a las personificaciones, a cómo el alma en sí misma es disociada. En relación a eso, Hillman también nos va diciendo lo siguiente, Alejo. Entonces dice, la psicología politeísta alude a una disociabilidad inherente a la psique y a la ubicación de la conciencia en múltiples figuras y centros, que era ahí en relación a lo que ahora nos estábamos refiriendo. Entonces, que
en la medida de que nosotros, es decir, de que se entienda de que la psique es multicéntrica, de que la psique tiene infinidad de formas de manifestación. Por ejemplo, grandes artistas han vivido eso. Por ejemplo, lo que fue un Fernando Pessoa, William Blake también atendió un montón de imágenes que también se le aparecieron en su momento también. Entonces, es decir, que esa multiplicidad de la psique es lo que nos puede, es lo que posibilita, es decir, que la psique sigue un propio proceso que no es unitario y que esa misma diversidad de imágenes y de personificaciones nos van dando un lugar mismo a que la vida en sí misma es rica, que la vida es de una expansión que no solamente se remite a las necesidades del ego como ha pasado desde el surgimiento de la conciencia monocéntrica, sino que también en esas mismas personificaciones y manifestaciones que van ocurriendo en sí misma es lo que se da a un lugar de que la psique sigue otros procesos y otras formas de verse a sí misma, más allá de lo que muchas veces nosotros podamos considerar, entender o pensar, y que esa misma fragmentación puede tomar una relevancia muy importante, que por ejemplo eso lo tenían los antiguos alejos, las tribus indígenas, donde daban un lugar a formas de personificar y de vivir y de atender imágenes que les daba un enriquecimiento, es decir, a nivel psicológico, donde ellos entendían que nosotros somos portadores de estas imágenes, somos portadores de estas personificaciones. Y listo, y esa era la función que ellos cumplían. Algo que no pasa ahora, porque, esto, espérate, yo me acuerdo, si lo decía era Eskenazi o... Sí, creo que era Eskenazi. Eskenazi decía que en últimas instancias lo que nosotros muchas veces cuando se rechaza entonces la psicopatía y eso, el alma busca su forma como tal de expresarse y darse su lugar. Entonces, si no queremos que exista la psicopatía, la depresión y estas cosas, no quiere que exista, entonces si usted la rechaza, ella en sí misma se impone, aunque usted no lo quiera. Y eso es algo que cuesta mucho aceptar. Y Al ego fíjate, le cuesta mucho aceptar eso. fíjate que tanto cuesta aceptarlo, que hay hay en psicoterapia, hay una imagen que se nos impone cada vez que nosotros vamos a hacer psicoterapia desde estos puntos de vista clásicos, ¿no? El mito del héroe, ¿no? El mito del héroe es el gran mito de la psicología junguiana, por lo menos, y de la psicología profunda. Es de este héroe que se enfrenta al dragón, que se enfrenta a la gran madre y que sale victorioso ¿cómo se llama? De esa lucha y emerge Esa como un lucha. gran héroe solar, ¿no? De esa situación. Incluso Campbell tiene su libro, creo que lo están revisando, ¿verdad? El mito del héroe. Atalanta lo va a volver a publicar en septiembre lo publica de nuevo. Mira, ¿cómo se llama? El héroe de las Mil mil caras. caras. Sí, exactamente. Sí, entonces ahí Campbell nos va dando una visión acerca de cómo el héroe en diferentes culturas va atendiendo al llamado al que es por el que es tomado en algún momento, ¿no? O sea, primero lo escucha, después lo rechaza, después otra vez lo vuelve a escuchar, se redime, rescata, mata, es decir, va construyendo ahí un camino específico a través del cual se va volviendo cada vez más fuerte y poderoso. Pero este héroe, John, es el héroe que se va relacionando, o sea, es el héroe que se casa con la doncella, ¿sí? Es el héroe que nace de los padres que no son sus padres, que es hijo casi siempre de un dios o de un rey o de alguien más poderoso. Es el héroe que mata a la bestia, al dragón, ¿sí? Al gran monstruo. Y es el héroe que una vez relacionándose con todos estos elementos, llega a un punto, ¿sí? De poder tremendo. ¿Qué nos quiere decir esto, John? Quiere decir que nuestra fantasía, precisamente, de la terapia, es la fantasía del camino del héroe. ¿Sí? El héroe tiene que relacionarse con todos estos elementos, ánimos complejos, arquetipos, tiene que sobreponerse a ellos y emerger fortalecido de esa situación. Entonces, quiere decir que el punto focal, el punto de vista,
es siempre el punto de un elemento en particular, ¿sí? Un elemento que cree o que se fantasea como el único elemento importante de la historia. Las historias, yo desde este punto de vista, tienen un protagonista en específico. O sea, conforme la cultura va construyendo cada vez de manera más firme la función del ego, las historias, las narrativas se van volviendo cada vez más específicas dentro del mito del héroe en particular. Si nosotros, por ejemplo, nos remitimos a la Odisea o a la Ilíada, nosotros vemos dos planos de acción que ya no existen aquí, que ya no existen en nuestras propias historias, dos planos de acción en donde en un lugar están todos los héroes, pero que no son héroes tal como lo son ahora, o sea, son héroes que sufren, son héroes que engañan, son héroes que se enfrentan. Hay pocos héroes como Aquiles, hay pocos héroes como como Ulises. exactamente, ¿no? La mayoría de los héroes luchan desde una forma bárbara, desde una forma en que son tomados por una situación. El otro escenario es el escenario de los dioses, ¿no? Donde los dioses están departiendo, donde los dioses están tomando alianza, donde los dioses están decidiendo qué es lo que va a pasar. Entonces los héroes parecen ser no otra cosa sino un tablero de ajedrez en donde los dioses juegan constantemente a, digamos, desarrollar historias para entretenerse entre ellos y para relacionarse con ellos, ¿no? Sí. Nuestras vidas, John, en este sentido, y de ahí un tanto esta situación que va a llamar Hillman el retorno a Grecia, tiene que ver con esa visión acerca del mundo. Una visión donde los dioses tienen una primanencia, donde el mundo de lo divino, ¿sí? El mundo de las imágenes, el mundo de los constructos que nos van dando estructura a nosotros, ¿sí? Son más importantes que nuestras propias vidas. Y nuestras vidas no son otra cosa, sino la representación de esos elementos psíquicos que se van departiendo, que van dialogando uno con otro. Y en ese diálogo se lleva a cabo nuestra vida. Nuestra vida no es otra cosa sino la proyección de ese diálogo en una positividad particular, ¿no? Por lo tanto, digamos, la norma del proceso psíquico, la norma del ambiente anímico es la disociación, ¿sí? La disociación es la multifactorialidad de valores que van rigiendo, ¿sí? La dinámica psíquica. No hay un elemento primordial, hay muchos y cada uno de ellos. Hace tiempo, John, ponía yo una publicación, no sé si la recuerdas, sobre el rapto de Core, ¿no? De Core, sí, sí, sí. Sí, entonces a mí se me hacía interesante ver esa parte, eso desde la otra parte, ¿no? Yo intentaba aludir ahí a qué pasó con Hades, ¿no? Es decir, todos imaginamos a la pobre Core virginal, ¿sí? Siendo raptada, siendo violada y convertida en la reina del inframundo, en Perséfone. Pero ¿qué pasa con Hades? ¿No? ¿Qué pasa con Hades? Cuando Hades se enamora, ¿no es raptado también él por un proceso que lo supera? Y ese proceso y esa violación, ¿sí? No es una violación mutua en donde también Perséfone, ¿sí? Con su virginidad, con su pureza, ¿sí? Con su ser inmaculado, no invita también al otro de sí misma, ¿sí? A la violación, en este caso. Entonces, ¿quién es la víctima y quién es el victimario? ¿Quién es el que viola a quién? ¿Sí? ¿Es Hades el que viola a Perséfone y la convierte en? ¿O es Perséfone la que saca al rey del inframundo, lo lleva a los prados floridos de la madre de Deméter y entonces lo obliga a tomarla, ¿no? A tomarla y a convertirla, a tomarla y a volverla consciente de sí misma, ¿sí? En el proceso, ¿sí? De seducción del otro. Ajá. Esto, por ejemplo... Sí, pues, parece que son muy, muy guiguerichos, ¿no? No, espera. Sí, claro. Pero, pero fíjate que
a lo mejor no es tan guiguerechano en el sentido de, bueno, sí es guiguerechano, la verdad. Para Sí, que, no, sí, no digas que no. pero Sí. pensaba también en este libro de Jean Baudrillard que se llama La seducción. Precisamente en ese libro es un libro genial que retoma precisamente el concepto de seducción freudiano. Y entonces él habla acerca de cómo estos elementos normativos de la cultura se van desarrollando más que por una construcción, por una seducción. Es decir, por una insinuación de elementos que van atrayendo hacia sí otros y que van reconstruyéndose a partir de esa insinuación. Entonces, lo que parece pasivo, lo que parece victimario, el orden de lo que es tomado, ¿sí? Se convierte realmente en aquello que es activo desde otro punto de vista. Pero bueno, todo esto, ¿sí? Para hablar acerca de cómo la visión del ego es una de las tantas visiones que hay, pero en esta disparidad y en este mundo de dioses que conviven el uno con el otro y que dialogan, la visión de los otros, la visión del dragón, la visión de la doncella que es tomada, la visión de los padres que no son los padres y la visión del padre que es el gran rey o el dios dentro del mito del héroe, también tendrían que ser importantes y no nos lo preguntamos, ¿no? El dragón Fafnir de que se le vaya a matar, de que se le abra el vientre y se le mate, ¿no? Ahí hay una situación que nosotros no nos preguntamos y como psicólogos, como psicoterapeutas, adoptamos el punto de vista de un ego monoteísta. Sí, y de un ego que va cortando cabezas por doquier, que es más o menos lo que pasa en esta relación con el mito del héroe, que es que el héroe entonces va y rescata a la princesa, a la doncella, entonces es decir, buscando de restablecer entonces ese eje yo sí mismo, entonces el héroe tampoco permite entonces lo que es la personificación, el atender aquellas otras imágenes que se pueden ir presentando en el viaje porque él quiere mantener su supremacía, donde él realmente es el que se realiza. Y eso también es un problema, porque es que el mito del héroe para mí no es más que un relato muy egoico de mantener esa supremacía, porque si el héroe en sí mismo fuera consciente de su viaje, también atendería más que luchar, más que cortar cabezas, sería atender y escuchar esas imágenes que se le van presentando y una vez seguir continuando con el proceso, más que castrarlas o matarlas, porque hasta incluso uno podría preguntarle cuando él va y rescata entonces al ánima si realmente si quiere ser rescatada o si está viviendo bueno allá. Entonces son muchas cosas también de que el héroe en sí mismo también impone, de que el héroe en sí mismo también tiene entonces que mostrar su supremacía ante el devenir de las imágenes, si no están a favor de él, entonces coge y las corta, coge y las castra y les mete su espadazo también. Entonces, es decir, que el héroe también en este caso tiene una actitud bastante defensiva y monocéntrica a los mismos devenires de la psique y de las imágenes que se le van presentando. El héroe también tiene sus cuestiones muy moralinas, como vos decís, y sus prejuicios frente a su propio viaje. Es decir, él emprende el viaje, pero lo emprende con una espada para defenderse. Y la pregunta es en este caso, ¿y por qué había que defenderse de las imágenes mismas? Algo que él en sí mismo tiene que atender, no de matar o de cortar, sino de dar ese lugar y que muchas veces entonces no pasa en estos grandes relatos también, que se lleva solamente como a una mutilación constante de las imágenes para mantener siempre el, como la supremacía y algo pues que habría mucho que entrar como a reflexionar o a pensar en relación de que si realmente el héroe sí tiene una función de atender imágenes o esto, o de mantener la supremacía de un yo monocéntrico. Fíjate que me recuerda también el mito de Hércules, ¿no? De Heracles. Sí, de las 12 casas, eso te iba a mencionar. No, no sé Dale, qué, dale, dale. son los caballeros del zodiaco. Sí. En su,
En su último trabajo, en el 12º trabajo, cuando él tiene que ir por las órdenes de Euristeo a, a traerle el cancerbero, ¿sí? Para hacerlo, para entrar dentro del mundo de los muertos, recurre a Hermes para que lo guíe dentro de él. Pero Ulises, pero Heracles Heracles. tiene que pasar primero por los misterios eleusinos para poder entrar al inframundo. Sin embargo, no puede, no está capacitado, ¿sí? Es decir, es un ego tan fuerte que no le permite subsumirse a los misterios que se le presentan ahí. Entonces, se tiene en ese momento que crear unos pequeños misterios, unos misterios menos complejos, que tengan una situación más egoica, ¿sí? Unos misterios que le permitan a Heracles por fin entrar al inframundo a través de los mismos. Y cuando Heracles llega al inframundo, o sea, no llega tocando puertas y no llega trayendo la paz al mundo de los muertos, llega más golpeando a las sombras, ¿no? Tontamente, golpeando tontamente a las sombras y destruyendo todo lo que está a su paso. Bueno, esa es una buena metáfora de lo que el ego monoteísta hace, ¿sí? El ego monoteísta, precisamente para poder entrar al reino de lo psíquico, tiene que crear pequeños misterios, ¿sí? No se lanza al gran misterio porque es imposible para él abarcar la totalidad de ellos. Se lanza a los pequeños misterios. ¿Y cuáles son esos pequeños misterios, John, en nuestra disciplina? Pues los pequeños misterios son la terapia. Los pequeños misterios son el viaje ¿cómo se llama? A la búsqueda del autoconocimiento a través del peyote, Sí. la búsqueda de la espiritualidad a Y través crecimiento personal. sí, del crecimiento personal, de la integración, a la huida a otros. Espérame, tantito, ya no sé qué me acabo esto. Estás desesperado por esa situación. Espérame. La huida, ¿sí? Al orientalismo, al futurismo y al primitivismo. Vayamos a las religiones orientales y que ellas nos den la clave, la llave para poder desarrollar y entrar dentro de nuestro propio espacio psíquico. Eso es un pequeño misterio. Un pequeño misterio porque despojamos a los elementos orientales de su propio contexto y solamente tomamos lo luminoso, lo bonito, lo que se ajusta a nuestras necesidades. Cuando vamos con el chamán, ¿sí? Con el chamán de la selva, con los viejos pueblos, perdón, con los pueblos primitivos, y les decimos que queremos aprender de su propia cultura y a través de ello volvernos cada vez más integrados con nosotros mismos, pues le vamos pidiendo una necesidad occidental dentro de una cultura que ya no sabemos si está pegada a su propio contexto, al contexto en donde nació ese ritual, ¿sí? Entonces, lo que hacemos ahí es la construcción de un pequeño misterio. El ego va construyendo pequeños misterios, así como Heracles los construía, para poder decir y hacer como si estuviera en relación con el mundo de lo psíquico. ¿Vale? Yo voy a mencionar aquí, Gueris, porque es que lo tengo que hacer, es imposible no hacerlo. A mí que en esa parte de cuando Heracles no está preparado para poder hacer esa trascendencia, ya es que él lógicamente no está a la altura todavía de ese proceso. Es decir, es como decías que nazis, es que si tú no estás preparado, no has hecho el curro, no has hecho el proceso, es decir, entonces yo digo, bueno, si no, bueno, como yo no soy preparado para eso, entonces creo el mito, creo el ritual, creo una cosa, creo la otra, porque prefiero, es decir, no verme devorado en sí mismo por ese proceso, sino que prefiero crear pequeños misterios, como vos decís, donde yo sea quien mantenga la supremacía, donde yo sea el quien maneje, donde listo, me estoy individuando, me estoy conociendo, me estoy volviendo espiritual, que no es más que la huida precisamente de ese opus magnus, de ese gran misterio que realmente que está ahí, porque
él mismo lo expulsa. Si usted no ha hecho ese proceso, no ha hecho el curro, eso mismo lo expulsa. Entonces, cuando el sujeto en sí mismo se ve avasallado, en este caso por las personificaciones, entonces crean estos ritos. Entonces, vamos a crear entonces, ay, listo, me estoy conociendo, me estoy individuando, pero no es más que la huida de esa personificación, no es más que la huida de aquellas imágenes de aceptar la fragmentación de la psique como se nos va, como se va presentando en sí misma. Entonces necesitamos crear estos pequeños rituales, estas pequeñas cosas o estos pequeños misterios entonces de estar volviendo constantemente, critiquemos a Hillman, de estar volviendo constantemente a Grecia, entonces a los antiguos dioses, al espiritismo, al chamanismo, como cosas como de crear pequeñas cositas, pequeños ritos donde me estoy conociendo un pequeño misterio para no tener que afrontar lo que es, en este caso, el opus magnus, la gran obra que está realizándose ahí en sí misma. Y eso pasa con las personificaciones. Todo el tiempo hay una huida de la personificación, de lo que se nos presenta, entonces creamos el pequeño misterio. Fíjate que me hiciste acordar algo y eso es una crítica muy fuerte que yo hago, que pasa en relación con la meditación oriental, que por ejemplo lo que son las neurociencias, la terapia cognitiva conductual, el mindfulness, entre comillas utilizan eso es para bajar el estrés, la ansiedad, cosas, pero tiene una razón técnica instrumental, mientras que para los orientales es un proceso en sí mismo para ellos de autoconocimiento, que no es para estar mejor, porque tienen que hacer el curro entonces de enfrentarse con cuanto demonio, con cuanto fantasma o con cuanta personificación también se les va presentando en ese mismo proceso. Pero aquí, Fíjate que a lo mejor ahí habría que hacer también un paréntesis en esta situación no, sí, sí, sí. porque bueno, el proceso del ego oriental es bien diferente al del ego occidental en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de autoconocimiento, hablamos del conocimiento de nosotros. Cuando en Oriente se habla de autoconocimiento, se habla del conocimiento de el mundo en particular. Es distinta esa situación, Sí, porque sí, 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 sí. el ego está construido de una forma distinta en las culturas orientales, más o menos hasta hace algunos decenios, ¿no? Porque ya ahorita realmente ¿cómo se llama? El alma occidental ha acaparado con todos los procesos. Acaparado todo. Sí, porque de hecho los mismos orientales también, en este caso Oriente, también han perdido mucho eso. En el caso mismo de la India también, que como vos decías, la meditación es una forma como tal de conocer el mundo también. También han perdido mucho eso porque también se han visto como devorado por el mismo espíritu occidental en ese caso. Pero entonces fíjate que en el mismo caso, retomando entonces, volviendo otra vez a las personificaciones constantes, entonces se crean pequeños ritos o pequeñas cosas, no para atender a la personificación, sino para que el ego siga estando en su supremacía. El autoconocimiento, el crecimiento personal, no es más que la huida constante de atender las personificaciones. Así es. Fíjate, perdón, John, lo que pasa es que estaba leyendo un pequeño comentario que nos hace Alejandra González. Dale. Las imágenes del héroe, a manera de fantasía, ya que los dioses son los que juegan con él, se defiende de las imágenes que lo sacan de esa fantasía. ¿Sí? Hay una reflexión interesante, es decir, hay imágenes que nos sacan de la fantasía, ¿no? Hay imágenes que nos evitan el contacto con el mundo de lo imaginal, es decir, imágenes que son evasoras de las imágenes. Bueno, el ego particularmente es esta imagen prístina que nos saca precisamente del mundo de la fantasía. Cuando Hillman hace esta alusión al retorno a Grecia, ¿sí? También obviamente lo utiliza como una metáfora de la necesidad de la propia psique de poder entrar en contacto con imágenes que sean rectoras de sí mismas, esto es, con dioses. Ajá. O sea, los dioses son importantes para él, puesto que nuestra cultura monoteísta, basada en las enseñanzas del cristianismo y del hebraísmo, ¿sí? Es una cultura basada en la supremacía de un solo Dios. Entonces, regresemos a Grecia, dice Gilman,
para poder entender de la manera más compleja, en la cultura más compleja que ha existido en la historia de la humanidad, ¿sí? Cómo es que ellos se relacionaban con los dioses como una forma de entrar en contacto con la psicología de sí mismos. Hay que recordar esta frase de Hillman, ¿no? Para Hillman, los sueños son, perdón, los mitos son, los sueños perdón, los mitos, ¿cómo se llama? Son la psicología de los pueblos antiguos. Ajá, entonces, si para nosotros, como cultura occidental, tenemos, según Hillman, dos raíces a través de las cuales se va construyendo esta misma cultura, que es el hebraísmo y el helenismo, ajá, estamos sobre todo abocados a una de las mismas, que es el hebraísmo. Tenemos que regresar a su contraparte, que habla de la variedad, que habla de la multiplicidad, que habla de, digamos, sujetos que son tomados por las grandes imágenes y son curados por ellas, ¿no? O sea, el antiguo andante que llegaba al templo de Asclepio, ¿sí? No encontraba la cura de su enfermedad en un médico que le dijera, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, sino que el sujeto dormía dentro del templo de Asclepio y Asclepio se le aparecía, o se le aparecía en forma de serpiente o en forma de perro. Y esta imagen en sí misma no le explicaba nada y no le decía nada, o sea, no apelaba a su razón, sino que se le presentaba y por el hecho de presentarse, representaba la curación. El sujeto era curado por la imagen tal como se le presentaba. Los griegos, en este sentido, tenían un amplio respeto por las vasijas con las cuales ellos le daban su lugar dentro de su hogar, dentro de la cultura, dentro del espacio, a los dioses y a las imágenes de la construcción de historias tan importante en la antigua Grecia. Era importante no porque hablara acerca de cómo teníamos o cómo tenían ellos que comportarse o lo que tenían que aprender de las mismas, sino porque todas esas historias, todas esas imágenes, todas esas grandes estatuas, esas imágenes, esas representaciones pictóricas dentro de su propio arte, eran elementos que le permitían a las imágenes expresarse en la vida cotidiana de los griegos. Cuando Hillman, por ejemplo, alude al Renacimiento, nos está hablando de algo que ya habíamos hablado nosotros, es decir, ese momento en el que el espacio del cosmos cerrado se rompe, se abre, y entonces la psique necesita de imágenes para poder reconstruirse a sí misma en esa nueva dimensión que se le presenta. Regresa entonces a los griegos como una forma de poder tomar todo lo que está ahí presente. Los dioses en este sentido son importantes. No lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver la siguiente vez, pero Hillman ya deja de usar, por ejemplo, el término arquetipal y se decanta por el término de los dioses, ¿sí? Los dioses, entonces, en ese sentido, son las imágenes rectoras, ¿sí? Pero no imágenes rectoras porque sean las imágenes primordiales, sino porque son la idea de que la imagen es rectora de sí misma en todo momento, ¿sí? Van a cobrar suma importancia. Sí, para los griegos era muy importante, eso se lo escuché decir es que nazi cuando decían, los griegos se preguntaban por algo cuando tenían algo pues a nivel, digamos, algo que disociativo en ellos preguntaban, ¿a qué Dios tengo que atender? Decía en este caso, para los griegos era muy importante esta postura que cuando ellos sufrían alguna enfermedad o algo, se hacían la pregunta, ¿qué Dios hay que atender ahí? Y ahí es como ya lo que vos estás diciendo, que Gilman hace esa transición de imagen, de lo arquetipal a los dioses constantemente. Voy a citar otro testigo para que sigamos reflexionando. Va por lo que dice el hombre. Vea, tanto si la personificación ocurre en un paciente como protección o en un terapeuta como forma de hacer separaciones, su objetivo es el mismo, preservar la diversidad y la autonomía de la psique contra la dominación de un poder único. Tanto si esta dominación es ejercida por una figura que inspira un temor arquetípico en nuestro entorno como si es ejercida por nuestra propia egomanía
La personificación es la respuesta del alma al monocentrismo, al egocentrismo. Así es, John. Fíjate que aquí Hillman nos habla precisamente de las dos funciones de la personificación. Las dos funciones específicas va a ser la primera, la protección. No permitir que un elemento de la propia psique se apropie de la totalidad o quiera sustentarse como el elemento rector. Una vez que aparece esto, entonces las imágenes empiezan a mostrar su carácter fragmentario, ¿sí? O sea, no es que la psique se fragmente, la psique es fragmentaria, está fragmentada por naturaleza. Entonces, Por naturaleza. empieza a mostrar su carácter fragmentario para no permitir que la fantasía de la unidad aparezca, ¿no? La otra función precisamente es la función terapéutica. En ese sentido, Hillman utiliza el término terapia como un sinónimo, perdón, desde su base etimológica, que quiere decir cuidado, ¿sí? Entonces, en donde la función de la personificación es el cuidar, el ser terapeuta de las imágenes de la psique como tal. El alma es una multiplicidad de figuras que tienen que ser atendidas cada una en su propia. Y este es un neologismo que que utiliza Giegerick, ¿no? Y creo que podemos apelar en este momento en su calidad, ¿sí? Sí. En su carácter de elemento único que tiene sus propias necesidades, su propia idiosincrasia, su propia subjetividad en sí misma. Recordemos nosotros que en la práctica pasada hablábamos que la imagen es una imagen subjetiva, es decir, es un sujeto en sí mismo se relaciona con otros sujetos, así como el yo se imagina así como un sujeto en específico, todas las otras imágenes también son sujetos en sí. Ahora, ahí habría que ver, habría que tener cuidado también, John, porque cuando nosotros, por ejemplo, le damos, ¿cómo se llama? Le damos, pensamos en la relación con las imágenes, lo podemos pensar desde un punto de vista, por ejemplo, gestáltico, ¿no? Cuando las imágenes, cuando yo me relaciono en la terapia gestal, por ejemplo, una práctica común es en interpretar un sueño personificando cada uno de los elementos del sueño. Pero al Mm. final, todas las imágenes tienen que decirle algo al sujeto, al yo, ¿no? Pero es que eso es personalismo, eso no es personificación, porque es que la personificación es algo que se nos impone, no la elegimos. Exactamente. En ese momento lo que estamos haciendo nosotros es el yo proyectar su propia realidad en cada una de las imágenes que se le presenta, ¿no? Y Sí. esto, este, Pero eso pasa más o menos también con las constelaciones familiares, cuando usted le dice, entonces contacta entonces con tus ancestros, por allá es que cuáles eran sus ancestros espirituales, los ancestros, los ancestros míticos, los ancestros espirituales, los ancestros biológicos, los ancestros de vida. O sea, es que usted, pues entonces yo pienso que es como una necesidad muy egoica y como es decir, de pequeños misterios para no tener que ir precisamente lo que es enfrentarse con con la gran obra. Fíjate que me hiciste acordar de algo y el problema que que muchos arquetipales caen también en muchos prejuicios. Eso se lo escuché decir a un analista junguiano que se dice arquetipal cuando decía que el alma está enferma, entonces hay que cuidarla, hay que hacerle terapia, hay que cuidarla. Y yo sí, pero si ella se quiere mostrar enferma en su propio proceso, en esa propia enfermedad, ¿usted por qué la tiene que curar? ¿O por qué la tiene que mejorar? ¿O por qué la tiene que cambiar? Si ella en sí misma está en un proceso que se está desplegando, ¿por qué la tiene que curar? ¿O por qué le tiene que poner imágenes, etcétera, etcétera, cuando en sí misma ya esa es la imagen que ella está presentando y hay que adherirse a ella? ¿Por qué? otra vez estamos frente a la fantasía del alma core, ¿no? Del alma virginal, del alma intocada. Entonces, pues O que sí, tiene que ser bonita, buena, que tiene que ser especial, que tiene que estar al servicio de nosotros. Entonces, pero es todo lo contrario, porque el alma en sí misma también puede ser cruel, violenta, desgarradora. hay, Y los procesos lo han mostrado también. hay dos dimensiones de la relación psíquica, John, que nos muestran precisamente el carácter, multivariado del alma. Uno son los sueños, ¿no?
O sea, los sueños no son bonitos, los sueños, la mayor parte de los sueños, esto lo decía Alfred Ziegler en su libro de Medicina Arquetipal, decía que la mayoría de los sueños son realmente espantosos, la mayoría de los sueños son pesadillas realmente, ¿sí? Es como, incluso Alfred Ziegler decía, es como si la naturaleza quisiera matarnos constantemente. Entonces, los sueños muestran la forma cruel, la forma distorsionada, la forma terrible muchas veces, ¿sí? De la propia psique y cómo se va construyendo a través de esa situación tan fuera de las normas de la necesidad del yo, de que sea bonita. Los sueños no son bonitos, los sueños son algo extraño que nos sucede y que nos perturba la mayor parte del tiempo cuando somos conscientes de los mismos. En el sueño vemos, por ejemplo, a el padre que murió hace mucho tiempo, al abuelo que abusó de nosotros en algún momento, al ladrón que en algún momento nos quitó algo muy preciado. Es decir, en el sueño los vemos y los vemos de una forma distinta. Más tarde, en otro libro, Hillman O dice, sea, incluso nos vemos nosotros violando. sí, 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 o sea, y nosotros nos vemos en situaciones en las que no estaríamos en nuestra forma consciente. Estos sueños, te digo, Hillman en otro libro, en El sueño y en el inframundo, el alma toma las imágenes, perdón, toma a las personas que nos son cercanas y a través de ellas empieza a fabular historias en particular. Entonces, fabula sus propias historias. En los sueños no hablan de nosotros. Los sueños no tratan sobre nosotros. Y los sueños no están para que nosotros aprendamos de ellos. Los sueños son simple y llanamente la imagen expresándose a sí misma, ¿sí? El mundo de las imágenes, el mundo del alma, entrando en contacto consigo misma y recreándose continuamente. Ese proceso de recreación constante, ese proceso de recreación infinito, ¿sí? Es algo que le pertenece al alma como tal. Y Sí. el alma utiliza, obviamente, nuestras propias experiencias para ello. Pero qué diferente es decir a lo que decimos como junguianos, en donde el sueño me enseña cosas, en donde el sueño me compensa, Pensa. compensa al ego, ¿no? O sea, Sí. como el ego es tan importante, pues entonces el sueño y todo el aparato psíquico se tiene que acomodar a lo que el yo necesite. La otra dimensión, perdón, termino con esto, Tranquilo, no, hágale, hágale. la otra dimensión es la dimensión de los mitos, ¿no? ¿En dónde has visto mitos bonitos o mitos que terminen en final feliz, ¿no? Todos los mitos terminan en tragedia, todos los mitos terminan en destrucción, en todos los mitos hay asesinatos, violaciones, decapitaciones, canibalismo, mueren niños, reviven. Oh, El mito es un lugar lleno de imágenes monstruosas y terribles, ¿no? Cuando nosotros, te decías, si nos vamos al orientalismo, retomamos las imágenes bonitas del oriente, la paz, la tranquilidad, la llegada del espíritu a las cimas ¿cómo se llama?, de la trascendencia. Pero ¿qué pasa con el infierno? ¿Qué pasa con los demonios? ¿Qué pasa con aquellas figuras torturantes que aparecen dentro de la mitología? Eso lo dejamos allá. Cuando nosotros vamos con los pueblos primitivos a tomar ayahuasca, retomamos la trascendencia, el contacto chamánico y todo eso. Pero el chamán, John, el chamán en las culturas chamánicas en particular, era desollado vivo dentro de las imágenes. Sus ojos se arrancaban de las cuencas, los huesos se rompían. Él era completamente torturado y vivía esto una y otra vez de manera terrible, hasta que era reconstruido otra vez. Y en ese momento ya no era el mismo. Él era un portal, él era una puerta hacia el mundo de los espíritus. no voy a poder dormir esta noche con esa descripción tan brava. Entonces, cuando yo voy a vivir el rito chamánico, ¿no? Pues obviamente yo vivo lo bonito y regreso como mi yo otra vez, como mi yo más fortalecido, más reconstruido, más
Repotenciado. más potenciado exactamente, pero no pasó, o sea, fue solamente un pequeño misterio. Sí, porque yo pienso que ahí me remito mucho a Gigeris cuando dice que es que todo esto surge porque muy en el fondo queremos pasar intocados por la vida, queremos pasar inmaculados por la vida, cuando en sí mismo entonces la vida. Irving Yalom, un terapeuta existencial, dice que hay que reconocer de que es injusta y traicionera. La vida es injusta y traicionera, es cruel, se desolla, es macabra, etcétera, pero hacemos parte de ese proceso porque el ego tiene la necesidad de cambiarlo, de hacerlo mejor. Pero eso me lo decía a mí una vez a Levica, cuando él le decía, no, pues que mira, pues, es que el mundo está bien así como está, es lo que nos tocó. Y lo que pasa es que como no hay un conocimiento a nivel histórico de mirar cómo ha sido todo ese proceso del alma, siempre se dice que estamos, eso me lo decía Lucho una vez, que siempre estamos en el peor de los mundos posibles. Entonces, que las imágenes que se nos presentan, como es decir, que siempre son caóticas, fuertes, trágicas, es decir, que es que el alma en sí misma, la imagen en sí misma se muestra distorsionada, cruel, en su propia contradicción, hasta que nuevamente ella genera esa es que esa palabra se desgarra a sí misma para dar paso entonces nuevamente a un proceso. O sea, realmente los cambios a nivel histórico y que hemos vivido siempre se han dado a partir de la guerra, de la crueldad, etcétera, etcétera. No, no se dan por las cosas más bonitas y bellas que hayan ocurrido. Sí, exacto, ¿no? O sea, tú vete a ver un documental de National Geographic y y pues no hay animales dialogando los unos con los otros, ¿no? No. Es decir, la naturaleza es cruel, la naturaleza es cruel, el alma es cruel en sí misma, ¿no? Y las imágenes de la psique necesitan de la crueldad para poder presentarse y construirse. Eh, lo vamos a ver más adelante en el segundo capítulo en patologizar, pero de una vez podemos ir viendo esa situación, es decir, el alma es oscura también en su mayor parte. Esos haces luminosos de luz que nosotros creemos que es la realidad son solamente eso, pequeñas partes de la completa verdad del alma en sí mismo. John, le dejamos ahí. Sí, listo. A todos que tengan una excelente noche. Entonces, yo creo que reflexionamos bastante sobre este capítulo no, todavía tocamos la parte de personificar y personalismo. Por lo menos llegamos hasta Ah, al final de la página 113, John. no, Seguimos pues en si yo 114. le iba a decir, eso le iba a decir yo. Digamos, pero verás, ¿cómo verás? De más o menos. Vea, sí, quedamos hasta la página 113. Vamos arquetipos o dioses. Vamos Exactamente. ahí. Con Vamos eso en la página 114. Ah, vea, para terminar, dice, hay modelos arquetípicos en activo, los dioses que afectan nuestros estilos de conciencia. Bueno, ahí quedamos. Entonces, a todos que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este Facebook Live del Instituto Eleusis. Recuerde que estamos cada semana, en toda la semana estamos haciendo Facebook Live donde estamos tocando diferentes temas, estamos comentando libros, los sábados estamos haciendo también entrevistas, los jueves a las 7 de la noche tenemos un curso que se llama Ayun para la vida cotidiana. También hay otro curso pago donde se está estudiando la obra completa de Jung también. También los días sábados tenemos entrevistas con analistas reconocidos, ya entrevistamos a Alejo y también queremos comentar un curso muy importante para de pronto a las personas que le quieran interesar, donde Alevica, que es uno de los que más ha difundido la psicología de Wolfgang Gigerich al español, que ha traducido gran cantidad de artículos junto con Alejo. Él está promocionando un curso de un texto que se llama Los factores que curan, recién salido del horno. Este texto lo publicó Gigerich hace poquitico y lo hace más, lo sacó con la intención por la crítica constante que se le hace a Gigerich, que, ay, cómo se aplica la psicología suya tan pura. Entonces Gigerich también reflexiona en este texto un poquito sobre qué factores curan.
Y bueno, y él va a estar dando un curso sobre este texto para las personas que de pronto se puedan interesar, se pueden meter en la página de él, en la página o que usted, del grupo que se llama La Psicología como Disciplina de la Interioridad. Alejo, les vamos a dejar el link abajo para que miren y se interesen por este curso, donde ahí están las especificaciones de los costos que tiene y próximamente más o menos cuánto va a durar. Entonces, ahí tienen en la psicología como disciplina de la interioridad, pueden entrar este curso que se va a estar llevando a cabo en el mes de septiembre sobre los factores que curan una obra de Wolfgang Gigerich. Recomendadísimo, recomendadísimo. Yo he tomado todos los cursos de Ale y son geniales cada uno de ellos. Sí. Bueno, Alejo, ¿algo más? Nada más, agradezco al público por seguirnos. Continuamos con esta situación. Si pueden, denle una revisada a lo que hemos visto. Sigan revisando el libro de Hillman y nos vemos la próxima sesión. Sí, y si tienen dudas, preguntas, la dejan ahí en los comentarios que nosotros las estamos respondiendo. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Hasta luego.